La idea es que La verdadera riqueza está en la diversidad. Hay muchas rutas lejanas, montes por explorar. Es nuestra cultura, cultura en ruta. Es nuestra cultura, cultura en ruta. La verdadera riqueza está en la diversidad. Hay muchas rutas lejanas, montes por explorar. Despertar. Es nuestra cultura, cultura en ruta. Es nuestra cultura, cultura en ruta. Esto que somos y lo que seremos, esto que somos y lo que seremos, es nuestra cultura, cultura en ruta, es nuestra cultura, cultura en ruta. Bueno, el día de hoy nos encontramos en el Museo del Banco de la República y en este momento estoy que grito y hago un muy fuerte, pero no voy a hacer por respeto a que por acá hay una mediación y hay muchas cosas. Y es que este proyecto lleva 3 años en los cuales hemos estado trabajando bastante en, en este objetivo que es llevar historias a lo largo y ancho de este país. Cuando ya no podamos ir a más lugares, cuando se acaben los municipios, las ciudades, tal vez pensemos en ir a otro, a ver qué ocurre por allá. Pero hoy en especial, la historia que nos trae es la obra de Juan Fernando Herrán. El día de hoy está ya una semana ya, 15 días, Esta exposición lleva más o menos 15 días. más o menos 15 días. Y Juan Fernando Herrán tiene suele hablar acerca de las cargas emocionales de los objetos, tiene como esa búsqueda y resulta bastante interesante porque lo ayuda a uno a fijarse en cosas que uno no le presta mucha atención, como las escaleras de algunos barrios, ¿sí? O cosas del común, del tradicional, que a veces uno los da por sentados y que se vuelven parte como de el paisaje. Y en el año 2013 él habló acerca de una obra muy interesante llamada La Vuelta. Era que pues se hacían vueltas en moto, ¿sí? Con el parrillero, que de hecho es una de las cosas que hace que hoy las políticas con las motos sean a veces tan complejas, porque pues este marco de la violencia que ha atravesado Colombia los últimos años y años, donde han habido historias atroces en motocicletas y fuera de ellas también, ha llevado a que pues, las motos tengan como unas cargas emocionales interesantes, ¿sí? Pero también hoy en día, en el año 2025, ya han pasado 12 años desde que él hizo esta obra. Entonces nos ocurrió repetir esas preguntas que él hizo a los motociclistas, ¿sí? Y eran dos preguntas muy sencillas, que era ¿qué significa la moto para usted? ¿Y cómo hizo para conseguirla? Es muy diferente cómo hizo para conseguirla alguien que trabajaba en Medellín haciendo vueltas, ¿sí? A una persona del común, una persona tradicional que de pronto se tuvo que endeudar o que de pronto está pagándola haciendo vueltas por Rappi, ¿sí? Porque hoy en día esas son las vueltas que le toca hacer a muchos de los motociclistas. eh, Le tuvo que pedir a la familia prestada. Hay muchas maneras en las que las cosas se resuelven, ¿no? Entonces el día de hoy tenemos tres invitados espectaculares que les gustan las motos, son apasionados por las motos, ¿sí? Eh, que realmente se las oyen y que incluso hasta uno los ve como de vez en cuando uno hasta les da envidia verlos por allá. Hoy estoy en Bogotá, en 8 días, no sé, ¿sí? Y es chévere verlos dar esos botes y que uno que
que también desea tener una moto, pues está ahí viendo, algún día también quiero llegar hasta allá donde van viajando ellos sobre sus dos ruedas. Entonces, ya vamos a comenzar con esas dos preguntitas aquí con el caballero. Nos preguntarías tu nombre y vamos con la primera pregunta que sería, ¿cómo conseguiste tu moto? ¿Sí? Y luego, ¿qué significa para ti? Puedes contarnos y durar todo el tiempo que quieras. Nosotros no tenemos como un límite de tiempo. Este, la idea es que usted se sienta libre de contar lo que sí quiera y lo que sienta. Ok, gracias. Gracias por la invitación primero. Mi nombre es Ignacio Maya. Yo tengo 64 años, en diciembre cumplo 65. Soy pensionado, fui funcionario público por casi 30 años en el Instituto Nacional para Ciegos. Y ahorita estoy desde febrero gozando de mi pensión. Uy, felicidades. Sí, es una maravilla. Soy el papá de Daniela. Cuando Dani me dijo que viniéramos a esto, yo le dije, pues sí, chévere de pronto contarles, porque la vida de nosotros, no solo individual, sino también como padre, está ligada a las motos de manera muy como interesante, digo yo. No, me imagino, estoy acompañándola por su primera moto, Tal vez. enseñándole con la bicicleta la primera Sí. vez. Debe ser Sí. espectacular. Ella a los 4 años ya montaba en bicicleta sin ruedas auxiliares. Ah, Era una enanoide que todo el mundo se quedaba mirando, el casco era grandísimo y las ruedas de la bicicleta así. Entonces, sucedió que yo no, o sea, conocí las motos con amigos de la universidad hace muchísimos años, que había un amigo que tiene una marca de moto que hoy en día yo creo que la gente, no sé si ustedes la han escuchado, que es la Derby. la Derby. La Derby. Yo no sé esa moto de dónde era, pero él tenía una Derby que eran como 80 centímetros cúbicos de dos tiempos, un solo cilindro. Pero lo que vamos en esa moto y la desbaratábamos, la volvíamos a armar. Entonces fue como mi acercamiento lúdico, digamos, como eso de que los muchachos que pueden recochar con las motos y también arriesgarse, nos pegamos un golpe un día a los dos. Carlos Hernández, yo le decía Caeo, todos lo conocíamos como Caeo. Y un día en una carretera de tierra, pues, dimos re duro, no se me olvida el golpe. Bueno, ese fue el acercamiento, pero nunca pensar tener mi propia moto. Él sí, y además se recorrió Colombia en esa Derby. Eso fue Unos 80 centímetros cúbicos, dos tiempos. sí. No, y para los que saben de motos, el olor y el sonido Y el es humo, único. sí, no, es una De una cosa. moto, dos tiempos a las cuatro tiempos que nos encontramos hoy en día. Sí. Entonces, pues, después de la amistad porque claro, yo soy psicólogo de profesión, y se graduó como psicólogo, somos de la Universidad de Santo Tomás, y él se fue para Cúcuta, su ciudad natal, siguió allá con sus motos, y yo como que me alejé de las motos. Después me casé con la mamá de Dani, cuando ya estaba trabajando en el INSI, y sucedió un día que fuimos con la mamá ella, ¿qué edad tendría Dani? Estaba muy chiquita, como 6, 7 años. Eh, Fuimos a comprar unas cosas al mercado y había unos quesos grandes y venían con unas boletas de rifa, la rifa de una moto, una Kawasaki Magic. Yo ahí no había pensado yo me quejaba del transporte público y eso, pero no había caído en cuenta, pues, la moto. Allá en el INSI la única persona que tenía moto era el mensajero de una Honda 200 y nadie más tenía moto y nadie se le ocurrió comprar una moto, aunque todo el mundo se quejaba del transporte público. Y entonces, bueno, con Nancy llenamos como 3 cupones, 4 de esos, pero yo nunca era como por jugar ahí, pero no por el deseo de la moto ni nada. Y dejamos el número telefónico de la abuela de Dani, mi suegra que ya falleció. Y entonces Lucila era muy mamagallista. Y un día me llamó y me dijo, oiga, usted se ganó la moto. Ya había escuchado que había Ay, yo, ay, Lucila, eso. Ya ahí me daba mal gallo con eso. No, sí, me la había ganado. sí se la ganó. Oh, qué Y entonces, espectacular. sí, va y reclame la Kawasaki Magic allá a la Caracas. ¿Cómo es que se llama? ¿Teco? Sí, ahí me la entregaron. A la Y- que queda, la Caracas con 45, Sí. la que queda allá. Sí, ahí me la Ah. entregaron. Y la Magic es como una scooter, como los scooters de ahora, hasta una canastilla tenía esa. Tenía que vencer el canal. No, pero Semiautomática, era toda. Bueno, la reclamo porque sí, pues me la gané. Me la llevé para la casa y cuando ya compramos el apartamento, yo porque con garaje y yo arrumé esa moto allá. Yo no la usé esa. no la usaba. ¿Y eso No, por qué? no, porque, o sea, yo no sé, como que yo no.
no había caído en cuenta. Fue Carlos, el mensajero. Ay, Esa es la moto. sí, tal cual. Vamos a poner fotos también entonces en las redes sociales de esas motos, porque son de esas míticas, de esas motos ya que hoy ya no se ven, pero que también son parte de esas historias que ocurren en esas motos que, por ejemplo, uno habla de esas Auteco primeras que eran un hueso, que el clutch era súper duro, que uno la sacaba con el y se iba desarmando en el camino, esa tembladera. Sí, pero como ustedes saben, Kawasaki es una marca de buenas motos No, para esta sí, cualquier me imagino referencia. que sí. Entonces, resulta que un día que llegué lavado al trabajo y sobre todo de aquí para abajo, porque me tocó atravesar la Caracas inundada, y Carlos, el mensajero, me dijo, oiga, pero usted no me dijo que tenía una moto y voy a decir una palabrota que no sea tan... Y compre un impermeable y vengas en la moto. ¿Usted para qué tiene esa moto guardada allá? Y, pues sí. Y así hice y empecé a ir a la oficina. Después de él, el único que tenía moto era yo. Y todo el mundo me decía, ¿usted por qué anda en esa moto? Y la directora del INSI me llamó y me regañó. ¿Usted qué le pasa? No, que las motos son peligrosas, se pueden matar. Le dije, doctora Marilucía, estoy mal del transporte público, sí, y de lavarme, porque saco el paraguas, pero de la rodilla para abajo me lavo y me tengo que meterme en charcos. Y entonces compré un impermeable para venir. Espero que no haya problema en guardarla acá. Y ahí en el pequeño garaje del INSI, ahora parcan como 15 motos. Y eso me tenían apodo que, ¿cómo era que me decían? Centella. Ah, Sí, muchos le queremos cariño a las motos por tan centella. sí. Y la directora no fue la única que me regañó. Otros me dijeron, no, Nacho, compré un carro. Sí, entonces, dije, no, es que el carro tampoco es solución, no las tranconistas, pero empecé a sacarle jugo a la moto. Le empezó a sacar tu Sí, le empecé a sacar. Y era una motico, dice, como se ve en la foto, señorita, era chistosa, pero me di cuenta que yo no había buscado esa solución de transporte tan obvia, ¿sí? En esa época no había tanta gente con motos. Después de eso, porque yo les decía, yo no sé de ver a ustedes, todos los que se quedaban, también comprando moto, ¿sí? O buscando una, porque es que ya Bogotá en esa época, estamos hablando de hace unos 20 años, estaba empezando a mostrar. Y la gente se quejaba, ay, que ahora hay más motos, que se vendieron no sé cuántas motos este año, que no sé qué, pero fue un fenómeno que no se podía parar, porque Bogotá ya desde esa época se estaba congestionando de una manera que la solución era tener una moto. Desde los 90 era terrible y en los 2000 en Bogotá pues ocurre que llega Transmilenio y Transmilenio pues rompe todas las calles que ya habían, bueno, las que ya estaban rotas, pero las terminaron de romper más. Así como lo que estamos viviendo hoy. Y así me pareció lo que pasa hoy en día con el metro, ¿sí? Que por ejemplo la Caracas pues es intransitable, también por la inseguridad, pero este caso es por el tema Los cierres de las viales. construcciones, de los cierres viales. Y creo que el año pasado fue que salió que Bogotá es la ciudad más congestionada del mundo. Entonces, Más que se ve hoy. entonces incluso hasta es lógico que más adelante, en unos 5 años, 2030, nos encontremos con una Bogotá todavía con aún más motos. Sí, seguramente. Es muy probable. ¿Y qué significa la moto para usted, ya que nos contó el origen de su moto? Sí. Que después de... ¿Hace cuánto tenías moto entonces? Entonces, esa Kawasaki, eso fue como hace unos 20 años que me la gané. Y era la moto de Dani y mía. O sea, bueno, Dani era patinadora y había que llevarla a otro barrio, al patinódromo, a que Se entrenara. colgaba en la moto con Y los entonces yo la patines. llevaba, ella llevaba su morralito con los patines y eso. Y hasta nos pegamos una caída terrible y eso quedamos los dos súper raspados. La mamá estaba súper furiosa. Yo andaba con la niña en esa moto. Ay, Pero era la solución. Y Dani ya está un poquito crecidita. Cuando yo ya un tiempo con las motos y Dani alcanzó a aprender un poquito. Como era semiautomática, solo había que acelerar. Y en el garaje, en el sótano del edificio. Ahí, y cuando estuvo a punto de caerse, no sé qué, yo, no, ya no quiero, no quiero, ya no le pude vender la idea de que de pronto ella tuviera su moto en ese momento. Después yo dije, no, yo quiero otra moto. Ya está, y entonces me compré una Honda en Invicta. Así, uy, esa la también de es 150, sí. era una muy buena Sí, moto. y yo no le Ya no, dije, ya no está. Ya hoy está descontinuada. ya está descontinuada. Yo la tengo ahí, la tengo arrumada porque tocaría repararla, pero la caminé por ahí 50.000 kilómetros, no fue más. Esa siempre estuvo nuevita. Y entonces un día le hice a Dani la broma porque yo siempre la recogía en la Magic y entonces ahí en la universidad
la Central Fotos. Sí, es que yo estudiaba inglés los sábados en la Universidad Central. Y Ah, entonces ok. yo compré la otra moto y no le dije nada. Y cuando llegué a recogerla, llegué en la otra moto. Que de hecho yo pensaba que había comprado era una Pulsar de las viejitas, la primera Pulsar que pegó, que era una verde Esa metalizada. verde extraterrestre. Esa. Verde. Y yo juraba que era esa porque la había estado molestando y pensé que era esa la moto con la que iba a llegar. Cuando me dijo, no, Quería que Porque era 2015, 180. 2000, no, 2010, mm, 2010, 2012. entre 2010 y 2012. Esa moto pegó muchísimo. Esa Sí. moto todo el mundo la quería. Todo el mundo tenía, sí, esa 180 y era fina, o sea, esa Era moto. buena y el diseño era espectacular. Sí. O sea, era algo muy novedoso porque se veía muy deportiva, muy diferente a lo que estábamos acostumbrados. Fue como la primera Naked. Sí. Y la línea del Invicta era muy llamativa. Entonces, lo chistoso fue que yo parqué la moto ahí al frente a la salida de la universidad y no dije nada. Y me alejé así de la moto y Dani y el dijo, ¡ay, tan bonita esa moto! Te presento nuestra moto. Entonces, felices Se con fue un la. amor a primera vista la Honda. Sí, y tuve esa onda, pues, bastante tiempo. Ahorita que ya llegó el momento de retirarme y descansar un poco del trabajo, porque yo llevo más de 30 años trabajando con población con discapacidad visual, en rehabilitación y en educación de personas con discapacidad visual. Y dije, no, ya, yo había podido seguir porque uno se retira obligatorio a los 70, Sí. pero uno quiso. Y una de las cosas era comprar una nueva moto para poder ver, ¿sí? Pero ¿Ya la claro, compró? sí, pero no compré una tan grande, compré la V-Strom chiquita, La 160. 250. 250, la ¿La 250. SX? No, No, la anterior, La bicilíndrica. Ya. la bicilíndrica. Esa también es muy linda. Sí, este año ya fui 2 veces a Pereira. ¿Y qué tal? ¿Si es cómoda? mm, Sí, me tocó el asiento, me tocó ponerle refuerzo porque ya 8 horas. Sí, 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 es que yo lo Sí. pienso y uno ya la pongo que uno le ve y la moto tiene un diseño muy interesante, no es tan alta como me gustaría para lo que yo quiero hacer, por ejemplo, pero para carretera se ve espectacular, o sea, Sí. y sí En se su puede vida, inclinar bien y todo. sí, hay que aprender sí, a curvear con la moto, pero es muy atractiva porque además, bueno, esa me la ayudó a conseguir un amigo de Dani que es vendedor de Suzuki Mm. y él estaba comprando una moto y estaba vendiendo esa con 15.000 kilómetros, 11.000. 11.000 kilómetros, Está- la V-Strom. Como es vendedor, ellos cambian todo el tiempo, un año pueden tener dos motos. Entonces, Dani le comentó y el man me la dejó a buen precio, equipada con todas sus maletas originales, las 3 baúles originales, que son casi 100, como 90 litros entre todos los baúles. Es una moto súper económica, o sea, uno hace Bogotá-Pereira ida y vuelta con 250.000 pesos de gasolina. Es una maravilla porque en un carro, ¿cuánto te gastas en peajes de Bogotá? Ay, Puedes sí, parar donde quieras. sí, todas estas cosas. Nosotros íbamos a Pereira cuando estaba chiquita. Con la otra moto sí no me arriesgué ese viaje, con la Honda no. Y era una mamera, toda la noche viajando en una un bus berlina, sí, eso, bolivariano. bolivariana. Y entonces ya después poder ir en la moto es una maravilla. Inclusive ellos ya han ido allá también, porque allá vive la abuela, mi mamá. Entonces ha sido muy tradicional como ir a visitarlos, aunque sea una vez al año. Yo ya he ido 2 veces este año. Es probable que en pocos días vuelva otra vez. No, Sí, qué chévere y que tengo que ir a muchas otras partes de Colombia porque la gracia es sacarle el jugo a esa moto. No es una moto potente, entonces uno está subiendo una cuesta, que, digamos, la línea y eso, y siente que le pasan la V-Strom, la 650 lo pasa a uno, o sea, pues es que esa cosa ya, esa ya es. pero uno va sin afán. A uno va relajadito, porque se trata de estar corriendo, no Ujú. estamos en el autódromo. Sí, 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 Bueno, eso correcto. ya es otro Sí, sí, sí. ambiente lo que pasa allá. Es una moto que está hecha para pasear. Para Sí, pasear, para para pasear. ensollársela. Sí, sí. Entonces, y esa es mi moto actual. Tengo la otra ahí que no sé cuál me va a vender por chatarra, yo creo, porque está llena de polvo ahí en el garaje. Tengo las dos motos y la Magic sí la vendí. La Maggi sí se Sí, vendió. la Magic se la vendí a un compañero de trabajo un día que dijo, necesito una moto para lo mismo, desbararme de los trancones y eso. Y yo le dije, yo tengo una moto, si quiere mírela a ver qué. Y Kawasaki es fina.
Es una moto que es semiautomática. Semiautomática. ¿Sí? Sí, encima Acelerador, para alguien cambios que en... nunca ha tenido moto es una buena manera de empezar. Sí. Y entonces, exacto, es muy fácil manejar. Es muy fácil manejar. Entonces, me dieron bajo un precio justo que ya tres motos era mucho para comprar ahí. O sea, y en el garaje que yo tengo la que está arrumada, mi moto que ocupa bastante espacio. Esa tiene solo 250, pero es un Es porrón. grandota, sí, es grande. Sí. Y otra Mucho moto, cúpulo y todo. Esa moto tiene una presencia Y ella está equipada, tiene los baúles, todos los baúles. muy clara, entonces es ancha. sí. Esas son las ventajas. Le cuesta más estar ahí Sí. en un trancón en la 100, vaina. Me tocó esperar detrás de un carro. Sí, y entonces un vecino que también tiene una moto más o menos grande, la parqué ahí también, caben como a las tres, y entonces tengo ahí esas dos motos. Todos los días iba a la oficina de la moto. Sí, le quitaba los baúles y me iba en la oficina. Era la solución de transporte. Entonces, para mí la moto es recreación, la posibilidad de viajar, de aprovechar mis últimos años desde que tenga la salud y las posibilidades, hacer viajes. em, y no sé, sé que hay hasta clubes de hombres mayores que salen en grupo en sus motos a viajar, entonces de pronto hasta vincularme con algún grupo. Tiene como ese significado. Yo no soy tan juicioso. Y ahorita que estoy pensionado, estoy en una locha que a veces dura 8 días la moto sin salir de... Bueno, de pronto más adelante le va a hacer la reunión antes si nos permite Cultural tener la moto de nosotros. Nos echamos un bote por ahí a Vale, algún pueblo vale, y vale, vale. a conocer gente. ¿Sí? Sí, Nuestro proyecto es muy aleatorio, porque lo interesante del proyecto de nosotros es que podemos llegar a un lugar donde hay una casa cultural y nos pueden contar su historia, o no hay casa cultural, entonces termina uno hablando con alguien en una parroquia o en un CAI, algo como lo que nos pasó cuando viajamos en nuestro proyecto por Cundinamarca, pero expandido. Entonces tal vez algún día viajemos, ojalá, ojalá ojalá se sea así. pueda. Y ya para cerrar, porque me senté sobre la palabra, Tranquilo. El periodo eh, dura lo que tenga que durar. la relación con Dani, esa parte no la he contado, porque aparte de que ella era mi pequeño pato en la Magic cuando nos andábamos, sobre todo para el entrenamiento, después ya, cuando ella empezó a trabajar, ella me había dicho, no, no me interesa ni hacer el curso, ni aprender a manejar en tu moto, ni nada de eso, y resulta que vio la necesidad por su trabajo. Ah, ya. Y entonces ella me dijo, papá, quiero comprar moto. Y yo, vale. Y ya llegó el momento de comprar su moto. Entonces, la felicidad de ella de tener su primera moto es inolvidable, sí, ese día y fuimos a sacarla y no, eso fue una cosa increíble. Yo, al principio cuando estaba muy buñuela con su nueva moto, yo la acompañaba. Todos los días del trabajo. Hacía Sí. caravana y todo. No, qué lindo. Qué chévere. Pero ya después se volvió una ducha y acá después apareció un personaje que Un bueno, ya. personaje. Hablemos del personaje. El personaje la acabó. Para que haya esa continuidad. Dale, personaje. Ya está corriendo en el autódromo con el personaje. ¿No? Sí, sí, sí. Vamos a ver qué pasa y luego Dani nos cuenta su historia. Bueno, no, pues mi nombre es Fabio, yo tengo 30 años, digamos que mi historia no es tan larga de pronto, pero digamos que siempre sí fui amante al tema pues de la velocidad y pues digamos que el tema de las motos para mí fue un poco pues diferente, digamos que el tema del tráfico, pues ya para una persona de la de nosotros ya estuvo en el punto más álgido en donde los buses estaban cambiando por SITP, no servía ninguna ruta, todo el tiempo estaba trancado Bogotá. Y yo estaba haciendo mis prácticas de la universidad, en una empresa que pues me quedaba relativamente cerca de la casa, yo vivía en Patio Bonito, la empresa quedaba cerca a La Esperanza con Cali. La avenida Esperanza con Cali no es un trayecto para nada largo, En cicla son 10 minutos. pero sin embargo en bus era más de una hora. Ah, por los tractomulas ahí, la 13, todo lo que se forma Independientemente de ahí. lo que pasara, porque no se podía caber un zancudo encima de un parabrisas porque se trancaba. Sí, sí, sí. Tiene toda la razón. Entonces, pues resulta y pasa que igual pues tiene uno que seguir estudiando en la noche, trabajar, entonces pues bueno, se vuelve complejo el tema, ¿no? Y yo toda la vida tuve una bicicleta que salía, si al caso, un domingo cada 2 meses.
Y empiezo a hacer uso de esa bicicleta que era el regalo de cuando cumplí 10 años, ya cuánto tiempo después. O sea, Y todavía pues me nací doy cuando cuenta, tenía 10 años y estaba en su sí, cicla de los 10 años. ¿Era una cicla chiquita o una grande? era una cicla pequeña, entre comillas, tenía un marco grande para un niño, pero pues pequeño para un adulto. Era un marco como no tan grande, sin embargo tenía un rincito decente para poder andar. Y hágale. Y era así, bici de hierro y hágale. Entonces, pues reduzco ese tiempo de 1 hora por trayecto a 10 15 minutos. O sea, sí, cuando me rendía mucho eran 12 minutos, entonces era, pues, empieza uno a conocer como, uy, venga, es que el tiempo no se va en el transporte, sino hay cosas para ver y vivir. Exacto. Y entonces, pues bueno, ya llegaba cansado a la universidad de pronto de pedalear, pero ya no de estar 2 horas y media en un bus encerrado, de llegar tarde porque salía a las 5 y tenía que estar a las 6 en clase. Entonces era pues complicado, ¿no? Yo estudiaba en la Distrital en la Candelaria La Nueva, entonces Ay, yo también pues estoy allá. me tocaba, Clásico. sí, allá en la Tecno, entonces me tocaba ese trayecto Cali-Villavicencio y pues era difícil sobre todo salir de la Cali. Mm. Entonces empiezo a andar en bici y me rinde pues 10 veces más y empiezo pues como a contemplar ese tema de transportes alternativos, ¿no? Y ya salgo de ese trabajo y empiezo pues igual a tratar de conseguir trabajo, lo consigo en una cementera y empiezo a ganar pues dinero. Obviamente un muchacho que aún vive con sus papás pues no paga arriendo, no aporta en la casa, pero pues todos somos conscientes de que no de la misma forma que de pronto si uno estuviera independizado. No Y que vive empieza a pagando sobrar arriendo el y eso. dinero y resulta y pasa que un tío político compra una Renegada 200 de un Gomelo que se iba a ir del país. La compra como con 11.000 kilómetros también, muy poco. Creo que está menos. Ya era una moto 2011, eso estoy hablando del año como 2017. Y pues ya tenía sus añitos la Y eso moto, sin también tiene una embargo estaba inventaria. Esa se ve en muy... televisión y todo, ¿eh? Sí, era una copia de la que salía en el Ah, el Renegado, renegado. sí. Entonces, pues bueno, entonces él pues deja de usarla, la arruma y yo le digo que yo se la compro, me la vende a cuotas, yo trabajando, pues ganando ahí lo poco que se podía ganar de técnico y adquiero la moto, ¿no? Y entonces ya me empiezo a ir en ella al trabajo, tenía una novia en ese momento, pero yo no salía nunca a Bogotá, solamente el trabajo a la casa y la casa al trabajo y pues las salidas. Y siento ahí que uno es como un motociclista. Y con esa moto para todos lados, de hecho me gané el apodo del re delgado porque soy una persona bastante delgada y así me decían en el trabajo por la moto. Como la moto era la de Lorenzo Lamas, entonces la mía era la del re delgado. Y así, y me ganó ese apodo, tal. Pasan cosas en la relación que tenía en ese momento y empiezo a decirme, bueno, yo tengo moto, pero yo en realidad, justo como unos 6 meses antes de que esa relación se acabara, más o menos fui un par de veces en la moto hasta Ricaurte. Y fui solo y me volví solo y me pareció como, pues como bacano el tema, ¿no? Como que algo empieza a llamarle a uno ahí la atención. Y empecé, pues después de que se acaba la relación, empiezo a conocer unos videos sobre motos, empiezo como a documentarme más y entonces empieza todo el tema fuerte de los youtubers, de las motos y me uno a un club de motos y empiezo a salir con la Renegada. Pues, ¿qué tiene la gente de 20 años? Ellos no tienen nunca una estilo chopper porque eso es para los viejitos. Mejorando, pues. Entonces, pues bueno, primero sí salí con motos de ese estilo y eran puros abuelos, andaban súper despacio, pues disfrutaban mucho el camino, pero pues no es lo que un joven quiere. Y empiezo a salir con esta otra gente que eran motos de todos los estilos, Hondas, Kawasaki's, Pulsar, toda la gama de Bajaj, toda la de Akate, o sea, era muy multimarca, habían motos grandes, habían motos pequeñas y empezamos a salir por Cundinamarca. Y yo pues ya llevaba tiempo con mi moto y yo pues sabía andar. Y pues no es común que una moto de esas se vea andando rápido. Y en ya la tercera, cuarta rodada que hicimos hacia afuera, empiezo yo a soltarme. Y claro, pues ya hacía yo parte de los que andaban un poquito más y pues todo el mundo era súper impresionado de ver una moto tan pesada bajando a la velocidad que la hacía bajar.
Entonces, incluso, entonces yo siento que ahí, entonces aprende uno todo el tema de las señales del motociclismo, que si bajas el pie derecho, que si el izquierdo, que si los dos, entonces obstáculos a qué lados, cómo avisar un retén, cómo avisar una cámara, solamente con señales. Uno ve a alguien haciéndole así, uno, uy, No, no, pues digamos obstáculo a la derecha, bajas el pie derecho, obstáculo a la izquierda, pues bajas el pie izquierdo. Si hay un sobresalto o un agujero ya en la vía como los que nos encontramos que es imposible de esquivar, pues bajas los dos pies para que todos los que van detrás pues reduzcan la velocidad. Y esas son señales en vía no, son muy que útiles. son muy útiles y ¿Tienes alguna vez una multa de eso? Yo siempre voy viendo yo no tengo moto, pero entonces yo viendo los motociclistas porque yo, uy, qué linda esa Wistron, qué linda tal moto, ah, mire eso. Siempre estoy viendo, cuando uno ve que llegan y hacen así, yo, el cinturón, el cinturón. sí, digamos la señal de retén también acá. Ajá. Entonces, sí, como ahí, como con el brazo aquí extraño, es el retén. Sí. Entonces, pues es para que ahí, digamos que la gente que rueda en grupo se las conoce y son iguales. Eso se vuelve ya una... Sí, siempre es la cultura idioma. como de que si sales en grupo, los antiguos le enseñan a los nuevos y así. Entonces, incluso en esa moto me pasó algo muy chistoso que alguna vez salí con unos amigos, uno de ellos tenía una R6, fuimos a la calera, obviamente subiendo, mi moto no subía a nada porque yo tenía la renegada de motor chiquito, entonces subía por ahí 30, 35, 40, así exigida y me tocaba, pero bajando, no hay motor que valga, entonces pues a mí me gustaba mucho correr en esa moto, Coge mucho impulso. cogía mucho vuelo. Y yo allá pegado a la pata de la R6 bajando. Claro, el man súper impresionado porque igual me tocaba pues hacer cosas que son muy difíciles en la moto. Ya uno no tira el cuerpo igual que hace alguien en un GP, sino uno tira el cuerpo de otra forma y se ve como si no se fuera a caer de la moto todo el tiempo. Claro, porque usted no tira su cuerpo, sino que tiras la moto. Y no, y tira el ¿Se ha visto cuerpo como tirándose de verdad motociclistas usted. japoneses que hacen estas, como esos laberintos Eso, y que inclinan la moto? algo así. Me imagino que es algo así. Eso. Entonces en esas motos pues sí, la inclinación de la moto es algo muy diferente y no es nada natural. Ahí por Entonces... dicen esa curva que es cierto. Eso. Entonces, digamos, esa moto tenía los exhaustos eran muy grandes y tú mirabas o sea, la de los de mi moto y pues estaban súper raspados abajo porque esa moto siempre pegaba en el exhausto Ok. cuando uno se acostaba. Entonces, pero pues lo mismo, ahí la gente decía como, uy, este man anda un poquito duro cuando la veían toda raspada por debajo y Anda duro, sí, sí, no es como deterioro, sino que ahí pegaba. ¿Y qué significa entonces la moto para ti? En Entonces, general? digamos que Puede ser esa, puede ser las que tienes ahorita, ¿qué significa? no, digamos que ahí es como ese otro concepto, ¿no? Ya no del motociclista, del que va al punto A al punto B, sino ya del motero, de lo que hoy día se conoce como el motero. Entonces, ya es del que usa la moto para vivir, para sentirse libre, para usted salir de pronto de una casa en donde usted se siente que llega y donde no es bien recibido de pronto por el ámbito familiar, como un escape de la realidad. Y usted conoce personas que buscan lo mismo, que buscan salir a las 10 de la noche de su casa un miércoles. Vuelven a las 4 de la mañana un jueves a trabajar a las 7 de la mañana. Y no importa, porque mentalmente la mente descansó Ya. en esa salida, ¿sí? En esa chupada de frío que nos toca acá en Cundinamarca. Voy a ir metiendo el clutch con los dedos todos Entumidos completamente. Y No me pongo pues, los guantes. ¡Ja! No vale. al De principio, cuando uno no siente nada. no, y al principio uno anda sin nada, porque uno no conoce. Entonces uno primero compra la moto, después, pues obviamente compra un casco por obligación. Después aprende lo útil que es el casco. Porque obviamente solamente hay dos tipos de moteros, los que se cayeron y los que se van a caer. Claro. Entonces aprendes lo mismo, lo importante que son unos guantes, no solamente para el frío, sino para que cuando te caigas, pues no te vuelvas nada a las manos, ¿no? Al final Es- uno con eso trabaja. Este mito, o no sé si es un mito o si ustedes de pronto me lo pueden comprobar, dicen que las estadísticas es que la mayor cantidad de lesiones que sufren los motociclistas son la mayoría en las piernas. Entonces también recomiendan mucho el tema de las rodilleras o de las botas. ¿Usted qué me puede decir de eso? Sí, sí, es importante usar siempre como la mayor protección que uno pueda, por más de que no tenga mucha experiencia, Como tú. porque se cae uno y uno se puede caer con la moto pues saliendo del garaje o estando quieto en un semáforo.
No, Usted no sabe en qué momento pisa una línea de esas que están súper bien diseñadas acá en Bogotá, que lo hacen resbalar a uno y se cae. Lo mismo en las bombas de servicio. Muchas veces la pintura que echan no es pintura de tráfico y lo mismo. Usted entra a una bomba lloviendo y se cae. Porque usted pisa y se resbala. Esa clase pongan tableta más bien y no se les borra. Sí. La Entonces, otra lesión que es muy común, no solamente en motocicletas, sino en bicicleta, es la de clavo. Ay, sí, sí, sí. Sí, de hecho, yo me he fracturado los dos tibia, porque cuando me caí con Dani me fracturé. ¿Sí? Y después solo en la Honda también me caí, un día se me atravesó un borracho también en moto, en la 17 con Caracas, el tipo estaba a la derecha, y yo iba a pasar y como estaba borracho, me di cuenta que tenía que subir por la 17 y arrancó y se me atravesó. Y yo fue para el otro lado. Ah, no, esta había sido y esta clavícula me la tuve ese día. Yo las dos clavículas me las tuve. Pero afortunadamente, esa fractura que es así, no que te queda así, sino así. Uy, es que la que cuando queda así es. Sí, hasta lo tienen que operar a uno. Entonces, las dos han sido más bien un grado 2, pero igual eso duele mucho, son 20 días de incapacidad, Y la que es así como cruzada son 6 meses. son 6 meses. Y te tienen que poner alguna cosa, entonces, Y ahí va. clavo. Rápido, se vuelve un cyborg. Sí. y sí, Ah, sí. No, es que yo nunca tuve pase de conducción, sino como hasta los 29 años. uf, Pero entonces donde yo vivía, mi moto era una DT 175, estas viejas, viejas, viejas. La otra. buena moto. Dos tiempos. Y yo tenía 15, 16 años con esa moto. Entonces yo era el chacho de la cuadra con eso, man. O sea, todo el mundo tenía triciclo, bicicletica y yo con semejante bestia. Sí, oxidada, vuelta nada, destartalada. Eso no ¿era qué? Era complicado porque yo salía a la playa con alguna que otra peladita y claro, llegaba empujando la moto. Pero a mí desde niño siempre me gustó el motocross. Yo viví en Engativá y en Engativá hay un parque llamado el Parque La Florida y allá van Parque a hacer motocross y yo veía estos dementes. O sea, gente que uno los veía volar 6 metros en esas rampas, 6 metros de altura. Y uno, con esas motos enormes. Eso sí, iban equipadísimos porque el motocross obviamente Cualquier caída. el golpe cada más rato duro. es la costaleada, ¿no? Y no dice, no, que caen en barra, no, igual esas El- costaleadas son bravas y es que van a uno ve esas acrobacias que hacen, esos brincos, y a mí yo de niño lo veía y eso era fantástico. Entonces yo a los 16 años uno todavía no tiene la percepción de la realidad tan clara. Y había una loma, ¿no? Entonces esas lomas que uno dice, bueno, y entonces me desafiaron a hacer el brinco, un brinco por allá, y yo hice el brinco. Eh, yo no sabía a qué velocidad iba porque obviamente esa moto no tenía ¿Cómo? velocímetro, no tenía nada. Yo cogí lo mejor que pude, pero pues una dos tiempos, entonces esa cosa llega rapidísimo, a una velocidad Considerable. considerable. Ya después de 70 ya usted ya siente que esa moto hacía así. Vibra. A 100, o sea, esa moto llegaba a 100 en la playa y el viento hacía que uno fuera así. Yo trataba de ir derechito pero inclinado. Entonces era muy chistosa esa moto. Y bueno, el día que perdí esa moto fue porque hice ese brinco. Y yo pues cogí muy estúpidamente rápido. Y cuando caí, no caí en medio de la calle, sino que caí en una zanja, en un arroyo. Ah, Ah, Entonces la moto quedó como una lata de cerveza cuando usted la aplasta. Quedó- Porque obviamente no. La brinqué, atravesé todo lo que tenía que atravesar y seguí derecho. Ah, Y entonces, como el meme, sé que puedo volar. Brinqué y cuando caí, pues caí en la moto, quedó una lata de cerveza y me quebré esta pierna. Fue una fractura de talón. uy, qué Porque dolor. yo intentando como salir de la situación, saqué la pierna como para brincar, como para botarme, porque dije, aquí ya. abandonen el ya, barco. ¿cómo se lo Estoy llama? cerrado con será San Pedro. Fue 3 segundos, pero para mí fue eterno. Sí, claro. Y ya, entonces el talón es este, y pues el talón terminó siendo así. Caramba. Entonces fue una recuperación súper difícil, no me dejaron tocar una moto por años. Obviamente pasa esto de que lo regañan a uno, usted no sabe comprar una moto, usted es muy loco.
Y pues sí, a los 16 años hice esa pendejada y hoy en día me subo a una moto y voy, me acuerdo de esos traumas porque obviamente uno se acuerda de esas circunstancias, pero le tengo ganas todavía a una todoterreno de ese estilo. Vamos a ver qué pasa con mi primera moto y ese fue mi primer accidente, mi primera como moto también. Era un regalo de un tío que me quería demasiado. No sabemos si lo quería mucho o lo quería muerto. Bueno, esa fue como ahí. Yo no esperaba contar esa historia, pero bueno. Continuemos entonces ahora con Dani. Pues bueno. Pero tú tenías que cerrar, ¿no? Perdón por la Sí, interrupción. bueno, digamos que nada, digamos que entonces el tema de esa palabra, ¿no? De conocer la palabra de lo que es motero, entonces, pues esa moto, la primera moto la perdí. Digo que la perdí porque cuando la compré no le hice traspaso. Y resulta y pasa que la última rodada que hice en ella fue una rodada de 500 kilómetros en un día. Uy, Entonces, fuimos por 3 departamentos con varios amigos. La vial ya no estaba peor que está ahorita, súper deteriorada. Y pues pasamos por el Llano, por el Casanare, nos volvimos por Boyacá, entramos. Y ya en la entrada a Bogotá, ahí sobre el puente de la 30 con Boyacá, se me atraviesa después de hacer 500 kilómetros, de llegar con el kit de arrastre para cambio porque me sonaba, no podía acelerar casi porque se me resbalaba la cadena. Y voy subiendo el puente y cuando lo voy a empezar a bajar, veo que viene una chana y el man hace una U ay, y me estrello de frente contra la chana. ah, La doblé, la sumí completa, o sea, la chana quedó como una C. Y eso que no iba rápido, eh, no supe ni cómo quedé de pie porque recuerdo ver la chana enfrente mío y ya. luego estaba de pie. Ish, Entonces llamo a los amigos con los que venían, vuelven, se dan cuenta que el man estaba borracho, hay todo un tema de ahí y pierdo la moto. Pero ese día igual, bueno, ese día no, a los días como que ya, que uno procesa que se accidentó, que pierde la moto, que no la puedo sacar de los patios porque la fiscalía no te la va a dejar sacar si no está a nombre tuyo. no. El dueño era un gomelo, como lo había dicho al Y estaba principio. en Estados Unidos, ¿no? No sé en Se qué perdió ya, parte del de la planeta pista. existirá ese señor. Claro. Y pues bueno, nunca la pude sacar. Supongo que la moto es un cubito de acero hoy día. La habrán espichado luego de tanto tiempo abandonada en los patios de la fiscalía. O la Pero a habrán los rematado. días que me pudieron haber matado a mí también ese día. Y a los días de ya haber asimilado el accidente, igual seguía saliendo con el grupo de las motos, les decía que me llevaran de pato, me iba en la bicicleta a caerles cuando hacían rodadas en Bogotá. Era muy gracioso porque no quería desconectarme, ¿no? Claro. Y dentro de mí decía, no, es que eso es parte de mí, o sea, yo soy motero, no soy motociclista, soy motero y tengo que tener una moto algún día. Y eso también se volvió un impulso para las personas, así como para muchos son sus hijos, para otros serán sus proyectos académicos o profesionales, para otros pueden que sean así de sencillos como los que yo tengo, una máquina. Y querer volverla a tener me hizo pues volver a tomar como el camino de seguir estudiando la ingeniería porque yo solamente me agradaba tecnólogo. Había pausado mucho la carrera porque pues no es barato acá estudiar y no había podido pasar a la distrital otra vez, entonces le hice el intento 3 veces, me aburrí, dije no, ya tengo que hacerlo, me pasó todo como muy simultáneo y busco la forma de comprar otra moto. Conozco a Daniela que me imagino que irá a contar esa historia cuando hable. Y consigo la otra moto ya estando con Daniela. Eh, bueno, hay una historia ahí que me pasó con la moto de ella, que la contará seguramente. Y la consigo una Gixxer 250 SF, cuando eso estaban súper en furor y tocaba esperar 3, 4 meses. Quería, así como pasó con la Pulsar verde. Eso, entonces Esta me Gixxer tocó esperar pequeña. 3 meses de comprarla. Me la pasan los 3 meses, me la entregan y es la moto con la que empiezo a ir al autódromo, con la que ya salimos más. Fuimos a la costa en una Gixxer, viajamos, o sea, viajamos por todo Colombia hacia la zona norte, Los dos en la misma moto. los dos en la Gixxer. Y turnaban el tema del pato porque esa Sí, moto, sí, el nos pato, es una turnábamos, cazadora, ¿eh? nos turnábamos el tema del pato, digamos, a la de para allá, a la de para acá. Hubo un trayecto como de 13 horas seguidas en moto.
el cual sí hice yo solo manejando porque ella había botado las gafas, no veía nada, entonces me tocó a mí las 13 horas Se puso peligroso y le tocó a él. por la vía que si la gente la conoce, es la ruta más corta de Cartagena a Medellín, pues es una vía de un solo carril, es horrible. Por ventanas. Eso, pasa uno por Santa Rosa de Osos, por ese páramo que hay por allá. Y bueno, esa ruta muy bacana, recomendada. Si van a tener moto, hagan rutas por todo Colombia. Y Colombia es viajen, hermoso. conozcan, eso no tiene precio. Y uno conoce mucha gente diferente, especial, diferentes La pensamientos. decoración de tu moto. Ah, bueno, La moto sí. es muy especial porque La moto él te mandó poner algo que es muy poco común en las motos y muy también quise como Ah, toda la vida el me dragón. gustaron. Un dragón dorado por un lado y un dragón Y la rojo por moto otro. es de dos colores. También. Todo el mundo, Y cuando lo paran los policías, ¿qué? Los Todo el indican. mundo me pregunta eso. Hice ahí una pausa como por esperar a ver si también me lo preguntabas. Ah, Y pues sí, digamos que ahí toca también meterle un poquito de mente al tema de los policías porque en realidad no está prohibido ponerle un sticker a la moto. sí, es por lo que hace poco hubo un escándalo Es en el porque aeropuerto con una bolsa eso, blanca que todo el que mundo... estaba llena de stickers, pero pues en realidad el man no la había pintado. Y la mía pues tiene un dragón dorado por un lado, un dragón rojo por el otro. Pero nada más es un vinilo. Pero sí es un sticker. Y en realidad, pues es muy chistoso porque cuando salíamos a rodar o cuando habían rodadas masivas y estaba ese tema del en furor lo del color, entonces a todo lado que llegábamos, bueno, ¿qué color en la moto? Negra. Negra porque, claro, tú la miras a simple vista y si la ves por el lado rojo dices que es roja y si la ves por el lado que es amarilla, pues dices que es amarilla. Y así, pero en realidad pues el tanque no está pintado, entonces Sí, nada más. de ahí se pega uno para decir que no está pintada y ya. Y en realidad, pues no, nunca me han hecho un comparendo por tener la moto de colores. ¿Y esa es tu moto actualmente? Esa moto la tengo actualmente. Compramos una entre los dos, una CF Moto 450. Ah, sí, sí. Ya la- seguimos vi subiendo. foticos. Qué maquinita. qué máquina. Y pues ahí va el sueño. El sueño, pues también nació a raíz de que un primo que está en Estados Unidos tenía una R1 2006. Y ustedes se pegan el bote hasta en esas motos deportivas hasta allá. Sí. ¿Qué tal? O sea, no es matador, o sea, porque hay gente Pues que es matador, pero pues al final yo digo que al que le gusta le sabe, ¿no? Entonces, si hay gente que escala montañas sabiendo que va a terminar con dolor de brazos y piernas, pues ¿por qué no viajar en una deportiva? claro, y hay gente que, por ejemplo, viajó por todo Colombia, como decía aquí este hombre, en una En una 80 100, centímetros cúbicos, con una mano, bueno. 80, y hay gente así loca, igual que uno. Buenísimo, buenísimo. Entonces, creo que podemos continuar con el relato de Dani. Creo que incluso va a ser interesante porque va a complementar los otros dos relatos. ¿Sí? Hay un puentecito ahí. Qué chévere. Vamos a acercar un poquito el micro por acá. Eso. Si acaso para que no nos vaya a fallar la calidad del audio. Ok. Bueno, pues mi nombre es Daniela Maya, soy artista plástica y visual. Tengo 29 años y soy, digamos, dentro de ese espectro extraño que a veces son las profesiones. Terminé trabajando con la Secretaría de Salud en un equipo que hace educación en salud a través de los lenguajes artísticos. Trabajo en la zona norte de la ciudad y como decía mi papá, pues se me empieza a complicar el tema del transporte. Deja de ser viable tomar un bus y fue como no, pero pues yo he tenido la experiencia de mi papá me llevaba en moto a la universidad, me llevaba al colegio a la universidad, al colegio en moto, pues quiero una moto. Y empiezo a hacer un curso para comprar una Gixxer, Para comprarlo, pues, para el pase. un curso para el pase y planeo comprar Ya. una Gixxer 250. Primera moto. De primera moto. Sí, no, pero menos 50 de primera. No, Sí. No, por ella todos lados. sabía lo que quería. Bien, bien. Pues yo averigüé la 150 y cuando empiezo a hacer el curso de manejo, los profesores me dicen, pues es que usted es alta y una 150 no es muy diferente a una 250. Realmente el motor no es que cambie como una 650 o una 750, una 1000 a un bajo cilindraje, pues realmente ambas son un bajo cilindraje, entonces me dicen, pues considéralo, si le queda más fácil. El día en que yo voy a Suzuki a comprar mi moto, me dicen, no hay 150, solo hay 250. Y fue como, bueno, pues ya tocó. Pero es la que vamos a hacer. Está fantástico.
Sí, entonces compro esa moto, pero yo sabía que más allá de ir de mi casa al trabajo, yo quería viajar con la moto, pero no tenía ni idea de cómo. Entonces le cuento, Encuentro saliendo de la ciudad, en la no. carretera, y decir, Y la primera vez que salgo de la ciudad, salgo con mi papá a Guatavita. Esa fue mi primera rodada. Ya tiene más en los 40 minutos, porque resulta que salimos de la séptima subida y a patios, y entonces ella, claro, yo iba en la Honda, ¿cierto? Yo iba en la Honda o en la Vistron, No, en la onda no en la existía Honda, la otra. que es una 150, entonces ella obvio acelerar y me dejó. Cuando ya vamos llegando a patios al retén, le digo, ay, esta china no sabe que uno tiene que pasar por las motos, ¿sí? Cuando la veo aparece y se va por toda la mitad y yo, mira, échale ojo a la policía. En el en el peaje. peaje, O sea, en el peaje, yo no sabía que había ya un que arrinconar, Sí, sí. sí, en el pasaje pasó por Y toda la la mitad. talanquera estaba arriba y yo pasé derecho. Y después yo bajando, alcanzándola para regañarla. Por ahí, no. Claro, son esas, ¿cómo se dice? Esas preparadas, podemos decir Tal así. cual. Buñuelada, creería yo, en Pero este caso. después a mí me da risa porque es que pasar por toda la que se quedó mirando a todo el mundo. Está bien. Y yo, mi moto! Salí de la ciudad en mi moto. Ah, buenísimo. Pero pues quería ir más allá. Entonces le comentó a un amigo del trabajo y mi amigo del trabajo me dice, ve, yo tengo un amigo, un parcero mío de la universidad, también estudió en la Distrital, pero en la Tecno. Y él tiene un club de motos, ellos salen, de pronto yo te puedo conectar y ese amigo pues es mi personaje acá. Entonces yo espero más o menos unos 6 meses como para coger experiencia en ciudad y poder decirle, bueno, pues yo me defiendo, ¿no? Yo me defiendo en mi moto, yo ya no me da tanto miedo salir. Aún así, pues cuando ya, digamos, hacemos un primer contacto para salir a rodar, pues no, yo estoy muerta del susto porque yo casi no salía de noche en la moto. Ay, fue de noche. Y entonces fue de noche, la idea era ir a María José Parrilla Y faca. en Faca y pues como él no tenía su moto en ese momento, me dice, ven, recógeme en mi casa, que yo vivo en Patio Bonito, yo lo voy a recoger y Patio Bonito de noche, yo digamos era una persona muy miope antes de operarme los ojos, entonces yo no veía bien, estaba así como de, ya llegué hasta aquí, pero no te puedo llevar, me asusto y como que freno en seco, él me cae encima y fue como, no, coge tú la moto porque yo no voy a ser capaz Bueno, de llevarla por ahora. Y mientras como que me relajo, él es el que conduce la moto hasta el restaurante. Y de ahí en adelante empiezo a salir como con ese grupo de personas y aprender, como decía él, digamos, la ley de la carretera, que hay que tener cuidado, cómo adelantar. Yo no tenía ni idea de nada de eso y digamos que andar en carretera es otro mundo Sí. cuando uno tiene un vehículo. Y en moto es muy especial porque, digamos, nosotros no pagamos peaje, pero también, digamos, tenemos ventajas durante los trancones, cuando hay accidentes o algo. La moto pasa fácilmente por un ladito, pero entonces hay que hacerlo con cuidado y todas estas cosas empecé a aprenderlas con ellos. Y pues me enamoré del tema. O sea, yo dije, no, yo quiero seguir viajando en moto. Y para mí siempre ha sido muy importante, digamos, el tema de la memoria visual. También por eso estudié artes plásticas, porque los colores, los paisajes y todo eso se quedan en mi mente grabadas. Y me encanta sacar también fotos, pero yo decía, para mí lo importante es grabarme ese paisaje cuando voy en la moto, grabar la experiencia y quedarme con ella. Para mí eso es un tesoro y lo encontré en las motos. Entonces, digamos que el arte también me traía mucho ese tema de ver una imagen que era impactante para mí y lo empecé a descubrir, fue como por Colombia y por Cundinamarca en un principio. Y me enamoré, ahí fue como cuando me enamoré de las motos. Y pues di también con un grupo de personas muy especiales. Entonces tenía como un papá dentro del club de moteros que estaba siempre ahí. Me enseñaron que había una punta, había una cola dentro del grupo de motos, cómo se señalizaban las cosas. Y pues esa pasión también, digamos, por la velocidad y porque te dé el viento en la cara. Como decía Fabio, uno finalmente también en la moto le toca todo, ¿no? El frío, el calor, los olores, y todo es, digamos, especial cuando uno aprecia los momentos. Entonces, como que para mí fue empezar a sentirme viva en una manera en la que no la conocía antes. Todas las experiencias a flor de piel. Sí, y pues los nervios, ¿no? Digamos, cuando uno acelera una moto a fondo la primera vez es como, ¿qué estoy haciendo? Y después de temblar dices, ¿lo quiero hacer otra vez? Y esa fue mi primera moto también,
o sea, yo siento que fue como un triciclo, pero obvio no era tan triciclo, era una moto ya de mediano cilindraje. Entonces, pues fue como descubrir eso con ella. Y digamos que nuestra relación avanza, nosotros nos vamos a vivir juntos y después empezamos como a buscar motos grandes porque también queríamos una moto más grande, entonces pues en este momento tenemos es una CF 450 SRS, que es una moto muy deportiva, digamos no tan pensada para viajar, pero que nos Esa acerca, cosa corre mucho. sí, pero que nos acerca más como al tema de conocer como el vehículo en sí. O sea, yo siento que también la moto me permitió descubrir los límites de la máquina y descubrir mis límites también. Entonces, ha sido como toda una experiencia alrededor de hasta dónde llega uno con las motos, hasta dónde quiere llegar, como, como a conocer, porque a veces conoce también el susto, ¿no? Sí, sí, sí. El salirse de una curva, el viajar de noche y no saber qué tienes enfrente. Cuando empezamos a viajar de noche, digamos, mi papá me decía pilas porque le salió una vaca a la mitad del camino y pues sí puede pasar. Entonces, digamos que son muchas experiencias donde uno empieza a valorar también su vida y lo que quiere hacer como con ella. Y cuando ya compramos la grande, también quisimos meterlas al autódromo. Yo entré con la Gixxer en algún momento también al autódromo. Y fue eso, ver hasta dónde era capaz yo de acelerar, hasta dónde la moto me ganaba, si yo era capaz de controlarla. Yo siento que los motores dan lo que pueden dar, pero el piloto define muchas cosas y uno se conoce a uno mismo también cuando maneja una máquina, como Además, es una lo es una moto. conversación. Ajá, total, Si tú no escuchas tu motor, lo puedes romper. tal cual. Sí. Entonces, y si uno no tiene cuidado, también se rompe uno. Entonces, todo el tiempo hay que estar como pendiente de eso. Y yo siento que la moto me dejó conocer mucho de lo que era Daniela, lo que quería ser Daniela también. Y ahorita, digamos que ya estamos en otro nivel, porque pues esta moto es un espectáculo. Para nosotros fue un sueño sacarla del concesionario. Y también nos permitió, digamos, acercarnos con mi papá. Ya viajamos varias veces a Pereira, él a veces se va un poco adelante, nosotros le llegamos después, pero el viajar en moto para mí ha sido darle, digamos, otro sentido a los momentos, a guardar las experiencias, esos paisajes que quedan para siempre en la memoria, los olores, las sensaciones, el frío terrible de cruzar la línea a medianoche. Son un montón de experiencias que nunca se olvidan, o sea, y que para mí son valiosísimas, yo siento que le dieron mucho sentido a mi vida, empezar a andar en moto le dio mucho sentido a mi vida. Oh, fantástico. ¿Algo más que quieras contar de tus motos, de tu proceso? Eh, El sueño del tour en Europa. bueno, sí, nosotros tuvimos la oportunidad de viajar como con una empresa que hace tours en moto. Ah, Y viajamos hasta Cartagena, como estaba contando Fabio, pasa uno como pues por Santander, empieza a subir como por toda la zona oriental de Colombia, llega a Cartagena, a Santa Marta, Cartagena y se devuelve por el otro lado hacia Medellín. Y ahí conocimos gente que con ese mismo tour había ido a darle la vuelta a Europa en moto. Entonces fue como nuevo sueño desbloqueado, tener moto grande e ir a Europa a darle la vuelta a Europa en moto. Entonces como que la moto se ha vuelto como ese vehículo de quiero ver paisajes hermosos y guardar recuerdos inolvidables en mi cabeza. fantástico, fantástico. Y yo creo que acaban de expresar justamente lo que nosotros estamos buscando, que era las emociones y las cargas emocionales que van alrededor de la motocicleta desde otro punto de vista. Juan Fernando Herrán habla de esas emociones de los objetos, ¿sí? Y este objeto a ustedes los atraviesan, ¿sí? Y que bueno también poder como compartir un poco también de esa pasión por las motos. Yo soy seguro que la pasión de las motos, soy el niño de las motos, no me subí a una CF Moto 450, la deportiva, porque no es mi estilo, yo quiero la otra, La NK. la que es la Trail, Ah, la La MT. 450 La MT. MT. esa me parece una Es hermosa. Es linda. preciosa. Eh, pero siempre estoy como investigando, aprendiendo de ellas, mirando qué cosas nuevas les meten. Ahorita que ya salió la ley de el ABS en todas las. Obligatorio, sí. Es también una cosa buena. Nunca pensé ver una N125 con ABS, se ve chistosísimo. Sí, un disquito así a veces. Una cosita así chiquitica, se ve un gracioso.
Pero bonito ver que las cosas van mejorando con el tema de las motos. También es para mí importante como poner esto sobre la mesa, que la gente que nos escuche se anime a participar, a contarnos la historia de su motocicleta, ¿sí? Esperamos a ver qué nos cuentan de hoy en 8 días. Y ojalá ustedes también se animen a compartirlo con sus amigos, con su grupo de motociclistas, de monteros, perdón, o sea, no la palabra monteros. ¿Sí? Así es como se dice, ¿cierto? Sí, sí. Eh, Siempre es fantástico encontrar cosas que no me esperaba conocer. Por ejemplo, no sabía que tú has trabajado con personas con discapacidad. Es otra cosa que suena muy interesante, que incluso hasta ojalá nos podamos permitir volver a viajar y que nos cuentes un poco acerca de eso, porque eso es otra cultura. Sí, un amigo ciego me dijo que viajáramos los dos, que él sería mi pato Anderson. Anderson no. Imagínese. Sí, pero entonces estábamos planeando, nos íbamos a ir para la costa de eso y resulta que la esposa quedó embarazada. Entonces está recién nacido el Está bebé. licenciada de parte Sí, del día. entonces aplazamos. Recién papá. Está recién papá. Porque para un ciego la experiencia del viaje es muy diferente y él quería como compartirla conmigo. Primero que yo lo llevara, sí, que yo lo llevara y además que él pudiera gozarse ese viaje en moto. Poder decir, yo también he ido en moto a tal sitio y lo disfruté de una manera diferente, pero lo disfruté. Es que es toda una aventura lo que ocurre sobre esas dos ruedas, lo que le ocurre a todas las personas que hay hoy en día en Colombia. Por eso este proyecto fue tan pertinente, porque como mencionaba yo fuera de micrófonos, Colombia es el país con la mayor cultura motera de Latinoamérica. Es el país con más motociclistas. Usted va a Panamá, Panamá solamente se ven carros. Usted va a Perú, solo se ven carros, ¿sí? Pero aquí en Colombia usted vaya a un semáforo, vaya a un pueblo y encuéntrese con un niño de 8 o 10 años manejando una Honda 150 toda estartalada, descalzo, Mm. en pantaloneta, ¿sí? Como un profesional, ¿sí? Y es porque esto viene, nos gusta. ¿Sí? No sé de dónde viene ese gusto por las motos, ¿sí? ¿Sí? Y también era importante como ver qué había pasado en estos 10 años, ¿sí? Cómo la imagen de las motos va cambiando, cómo ha ido evolucionando y aunque todo el mundo lo regaña a uno por comprarse la moto, es que eso es peligrosísimo. Porque ahora hay más gente tomando moto. Bueno, son muchos motivos, ¿no? Pero es que hasta las mamás, a mí me pasó que mi mamá pues fue una de las que no me importa que su papá hubiera tenido moto, usted no puede tener moto. Y resulta que ya después de unos años, mi mamá era como, venga, lléveme a la cita médica porque yo sé que en moto me demoro menos, le compré su casco y ella era como, Daniela, es que es a las 6, no me haga coger bus a las 6, lléveme en la moto porque ya las personas se dieron cuenta que es un transporte económico y efectivo en una ciudad de los trancones. Sí, es que en Bogotá también, pues andar en bus todo el tiempo es un poquito deprimente. No, Uy, sí, esa es la palabra. Esa palabra está muy bien usada. Está como el concepto de esta Bienal de Arte que están haciendo, que es sobre la felicidad, ¿no? Como la felicidad de la ciudad. Pero yo en algún momento le decía a Samuel como que bueno, entiendo que uno puede llegar a ser feliz en el lugar donde vive, pero yo me siento muy infeliz cuando estoy montada en el Transmilenio. O sea, para mí, por ejemplo, el hecho de que me empujen, que huela maluco, ver que tiene mugre de no sé cuántos días Ay, sí. en el piso, La baranda pegajosa. sí, la baranda pegajosa, además yo soy bajita, entonces no puedo ni respirar cuando es hora pico porque todo el mundo me estripa y bueno, Las otras sardinas son más altas. como la experiencia de poder disfrutar Bogotá de otra manera, porque yo ya vivo en Bogotá, siempre es como mi recorrido solo en bus, entonces pues no puedo hacer nada más por el momento. conseguir tu moto. Ahí, sí, claro, porque la moto, en eso estamos desde ese tiempo. Estamos batallando y ojalá ocurra. Hemos tenido el tiempo para ir aprendiendo acerca de qué es lo que queremos. Que uno dice, no, pues vamos con una moto deportiva, pero es que vamos a estar mucho tiempo metidos en una trocha. Sí, pero hay una cosa que yo Entonces, también no quería decir, es que para mí, por ejemplo, pues yo sí sé manejar, pero no moto, sino carro, y Y yo no sé manejar carro. nos complementamos ahí. Claro. Durante mucho tiempo para mí manejar en carro, cuando vivía en Medellín, hubo una época en la que yo tenía un trabajo en el que tenía que ir a varios lados de la ciudad, entonces yo iba en el carrito y aprovechaba que quedaba, no sé, al lado de una parte que es como una carretera ya más como de las que quedan fuera de la ciudad y yo simplemente
cogía un rato por la otra carretera y luego volvía como a la ruta que tenía que hacer del trabajo y para mí eso representaba libertad. Ujú. Esa era la oportunidad y lo que decía Dani, poder ver esos paisajes, poder crear experiencias memorables que en muchos momentos fueron sola, poder sentirme libre, era una cosa maravillosa. Y por ejemplo, ese tema de viajar también, como de poder decir, hoy estoy aquí, mañana no sé dónde voy a estar, era algo con lo que yo crecí desde pequeña. Mis papás cogían de un día para otro, bueno, hoy estamos aquí en la casa y no sé, mañana nos vamos para Ecuador. Y nos íbamos viajando, pues en ese caso en carro, hasta Ecuador, en diferentes lugares de Colombia, casi que hasta La Guajira, hasta Pasto. Y todas esas experiencias son maravillosas porque a veces sí, uno llega en avión, por ejemplo, más rápido a cualquier otro lugar, pero es que cuando tú vas por la carretera es una sensación distinta. Es esa libertad, es ese conocimiento también de ese otro país que no es el de la ciudad cerrada, Ujú. sino el de todo lo que puedes conocer y el entender que hay muchas cosas más. A uno se le abre la ciudad, o solamente son las rutas del transporte público, ¿no? Porque ahora, como usted tiene su propio vehículo, se le abre la ciudad. Claro. Así. Los horarios 24/7. Sí, también dentro de la misma ciudad uno conoce lugares que uno, uy, pero yo no sabía que esto existía. Claro, poder uno jugar a cambiar de ruta todos los días de camino al trabajo porque, bueno, por lo menos darse el gusto de disfrutar un poco más las cosas, porque también, sin desmeritar obviamente el transporte público que soluciona muchas cosas, entre comillas, también uno está como encerrado en ese bus que siempre va por el mismo camino y eso se vuelve supremamente tedioso. Mm. Cuando uno tiene la oportunidad de moverse, pues es eso, es el sentirse libre, el sentir que uno también tiene la capacidad de tomar las decisiones de las rutas que toma. Sí, es que es cambiar un paisaje gris por uno de colores. Pasar por el túnel del Rincón de Pase, cualquiera se ¿Verdad? Y de hecho, vamos con el tema de las reflexiones. Yo creo que ya hemos pillado eso sin darnos cuenta. Yo estaba pues, preguntando por qué cada vez hay más motos, ¿cierto? Y es porque justamente es una de las respuestas. De hecho, otra cosa que me faltaba mencionar es que ahora hay más mujeres montando motos. Ah, bueno. Sí. Sí, Uno para en un semáforo y hay muchísimas damas. Se cansaron también de la incomodidad, incluso hasta del acoso, Los, Sí. los buses. es terrible. Y uno las ve montando moto y mis es piloto. Sí, y hay unas tremendas. viejas que son muy pilotos. Muy buenas. Pero tienen mala fama, a pesar de que son más responsables, más cuidadosos y eso. Entonces, el machismo a muchas les afecta, inclusive los mismos compañeros moteros, de que estas viejas porque andan acá en las filas de motos estorbando y ojalá que ella esté un poco buñuela todavía y entonces ahí es por todavía el matoneo que les hacen. Hace Toda- poco también en los carros, siempre que hay alguien que está manejando mal, dicen, no, eso seguramente debe ser una Debe ser una vieja la que va manejando. Sí, Y está muy metido en las cabezas. Hace muy poco yo vi algo que pasó en México que fue muy gracioso. Era un manejando moto, un pésimo, buñuelazo de estos que hacen la frenada así súper dura, que se van de cara. Y llega el otro y dice, fíjate, ¿es que acaso no sabes manejar? No, es que la acabo de comprar. Y el tipo llega y le dice, ¿te enseño? Y se pone a, ¿qué? practico. A practicar. Y el chino le coge el tiro. Y fue muy bonito, ¿no? Y es como, ojalá cosas así también pasen por acá, ¿sí? De apoyarse. Y yo creo que algo muy bonito que pasa con las comunidades de moteros es eso, que se apoyan, ¿sí? Que son Sí. una que saben que todo el tiempo están corriendo este peligro porque uno vive las emociones a flor de piel sobre la moto, uno no sabe en qué momento hay una costaleada, ¿sí? Mm. Tal vez no se trate de que estén arriesgando la vida, pero la costaleada tarde o temprano va a llegar. No, y que Que sí, puede llegar por cualquier cosa. Por A ejemplo- 5 kilómetros por hora te puedes caer. por ejemplo, ahorita hay mucho problema con la infraestructura en Bogotá porque pues hay arena, por ejemplo, botada a veces en la mitad de una calle, Sí. rompieron una calle y quedaron piedras, todos estos son riesgos que, sobre todo para los ciclistas y los motociclistas, son muy altos y pueden causarte una caída si vayas a baja velocidad. Los mismos topes amarillos que separan las ciclorrutas. También es que a veces, por ejemplo, esa libertad de poder salir de la ciudad lo saca uno como de este contexto que a veces también es tan violento como en la manera en la que está construido para quienes lo transitan, es decir, para quienes lo transitan en moto, para quienes lo transitamos caminando, en bus.
pues porque salir de la ciudad es poder tomar como ese El respiro. respiro. Sí. Porque aquí entonces todo el tiempo tienes que estar con todos los sentidos puestos al mismo tiempo. Y es chévere también que la moto sea eso, como esa oportunidad de liberarse un poco, de salir de la rutina y de encontrar como algo más, algo que tal vez la cotidianidad no te brinda. Y qué mal que viene uno en la ciudad siempre está revolucionado, ¿no? Tratando de pasar el carro, el que va lento, el del bus, el del trancón, que la obra por una calle que no me conocía. Y mal que bien salir de la ciudad es bajarle esas revoluciones también. Sí, sí, es algo que uno necesita, salir de ese ritmo ajetreado que tiene esta ciudad. Si nosotros dejamos vivir en la ciudad, precisamente por eso, también por paz, por también tener un espacio en el cual poder trabajar más cómodos. Y yo creo que, bueno, con esto vamos a activar ¿cómo se llamaría? La batiseñal, pero para los motociclistas, los moteros, ¿cierto? Sí. Para que quien escuche este episodio invite a sus compañeros, a sus amigos, a que nos acompañen de hoy en 8 días. Ese es el 11. 11 de octubre. El 11 de octubre vamos a grabar segundo episodio de esta misma serie. Ah, no, el 4 de octubre 4 de octubre. grabamos el segundo episodio de esta misma serie. Pero el 11 también vamos a estar haciendo otras actividades aquí en el Museo del Banco de la República. Tuvimos la fortuna de que el banco abrió las puertas el banco del museo abrió las puertas de este espacio para invitarnos a conocer la obra de Juan Fernando Herrán, pero también a contar nuestra historia. Y bueno, muchísimas gracias por estar por acá. Un gusto. Gracias a ti por Gracias por invitarnos. invitarnos. Estaremos pendientes del podcast. Sí. Más de cultura.